Hubo un tiempo en el que yo pensaba que mis sueños eran demasiado grandes para mí. Estaba llena de dudas, llena de miedos antes de viajar y sentí que viajar era algo demasiado que me superaba. Hola, soy Mariana y quiero compartirte un poco de cómo el jubileo fue una experiencia que me ayudó a confiar más en Dios, pero también a confiar más en mí misma. Antes del viaje venía cargando con etiquetas del pasado que me hacían sentir que tal vez no era capaz, que me hacían sentir que no podía ser autosuficiente, que simplemente no podía llegar a cumplir mis sueños porque tal vez los veía demasiado lejanos. Y también a eso se sumaba que no tenía, no tengo todavía un salario fijo ni tampoco un trabajo fijo del que podría tal vez de ahí sacar una fuente económica para poder ahorrar para el viaje. Entonces, aparte de los miedos que sentía y todas las etiquetas con las que cargaba, para mí prácticamente era imposible y varias veces deseché el deseo de poder ir al Vaticano. Pero a pesar de todo el miedo, a pesar de este miedo de salir de mi zona de confort y tal vez de atreverme a confiar de que tal vez sí era posible, el Señor me empezó a dar la valentía para dar pequeños pasos de fe. Primero empecé a sacar el pasaporte. Es algo que no quería hacer y que me resistía porque yo decía, es que ¿para qué voy a sacar el pasaporte si al final puede que tal vez no pase? Pero gracias a Dios y a personas que también me motivaron, pues al final me atreví. También a pesar de los pocos ingresos que estaba recibiendo, empecé a ahorrar. Y al principio yo decía, es algo tan poco para lo mucho que también tenía que ahorrar. Y yo decía, ¿en qué momento? Y siento que no me va a alcanzar el tiempo. Entonces, todo este proceso eh, anterior al viaje era casi una montaña rusa de emociones. Había días en los que yo sentía mucha esperanza, mucha ilusión. Yo decía, sí, sí se va a lograr, pero había días en los que me levantaba y decía, no, no creo que se logre. Pero a pesar de todo eso, sentía en mi corazón, sentí una pequeña esperanza que me animaba a pensar que tal vez sí era posible. Pero a veces también el pronóstico era bastante fuerte. A veces habían días en los que en mi corazón estaba todo nublado. Y antes del viaje no todo fue color rosa, no todo fue emoción, como ya les comenté. También el Señor me permitió pasar por un momento de desolación, ya que estaba pasando por una situación personal en específico que me estaba haciendo sentir bastante mal. Tenía bastante cansancio emocional, casi todos los días lloraba por esa situación, tenía insomnio, me costaba comer y me costaba mucho llamar las cosas por su nombre, que prácticamente estaba pasando por una depresión, por esa situación en específico. Y yo estaba luchando conmigo misma porque yo decía, es que no me quiero sentir así, le pedí al Señor en oración, no quiero sentirme así, aparte porque ya viene el viaje, es el jubileo, hay que estar jubilosos, ¿verdad? Esa era la lógica de mi mente, pero no me estaba permitiendo experimentar el sufrimiento, no estaba permitiéndome abrazar lo que estaba sintiendo, abrazar esa tristeza y también necesitaba yo validar lo que estaba sintiendo primero que todo. Y por eso antes del viaje estuve con esa lucha entre decirle al Señor, Señor, quítame lo que estoy sintiendo, pero en realidad el Señor lo que quería era que abrazara lo que estaba sintiendo, me permitiera mostrarme vulnerable frente a las personas cercanas y también de pedir ayuda. Y con todo este peso, con toda esta carga, fue que llegó el día más esperado, el que, el que yo más estaba esperando, que era el inicio del viaje. Y para mí este día fue tan significativo y ahora que lo pienso y ahora que lo medito también, para mi alma fue tan liberador porque desde ese primer día el Señor empezó a trabajar en esas etiquetas, empezó a derrumbar
esas etiquetas que yo sentía en mi corazón de que no era capaz. Cuando fue muy loco porque ahora que lo pienso, desde el momento en el que el viaje, bueno, el avión más bien despegó, o sea, literalmente se despegó del suelo costarricense, ya para entrar al cielo, por así decirlo, ahí yo sentía que también se despegaba algo dentro de mí. Se estaban despegando todas esas etiquetas con las que había cargado, de que no era capaz, de que tal vez no era suficiente, porque para mí este viaje fue algo muy significativo para mi sanación. Primero porque yo dije, quiero viajar, pero también quiero buscar los medios por mí misma. No quería pedirle ayuda a mi familia y no porque estuviera mal pedirle ayuda a mi familia, sino porque también en parte el Señor había puesto en mí ese deseo de querer hacer las cosas por mi propia cuenta, primero apoyada por Él, pero por mi propia cuenta, es decir, que yo misma buscara mis medios para poder hacerle entender a mi alma y a mi corazón de que realmente sí era capaz y que en realidad sí podía ser autosuficiente. Ya después, cuando estábamos en el avión y yo volví a ver por la ventana, porque gracias a Dios tuve la oportunidad de estar en el primer viaje eh, con la ventana a la par, y yo veía cómo todo se iba haciendo pequeño, cómo estaba dejando mi patria atrás por primera vez, estaba saliendo por primera vez de las murallas para salir a conocer ese mundo exterior. De verdad que fue algo muy sanador para mí entender que, wow, gracias Señor por esta experiencia y gracias porque el hecho de que esté en este avión no solo algo sin significado, sino algo que realmente eh, era muy profundo para mí o que tenía mucho significado para mí, porque estaba viendo que todo el esfuerzo que hice, todos los miedos que anteriormente me estaban estancando, que hacían que permaneciera en mi zona de confort, los estaba dejando ahí. Y es que muchas veces había leído este versículo de Jeremías que dice, no digas que soy demasiado joven, porque dirás lo que yo te diga y irás a donde yo te mande. Es un versículo de Jeremías, que es precisamente Dios diciéndole a Jeremías. Y yo tantas veces sentí que era demasiado joven, sentí que era demasiado joven, me refiero a que me sentía demasiado incapaz, demasiado con tan poca experiencia para hacer algo tan grande, y el Señor en ese momento me recordaba, no digas que sos demasiado joven, porque si está en tu corazón el deseo, estuvo en tu corazón el deseo de querer viajar, de proponerte para hacer este viaje, es porque yo lo quiero. Y ahí entendí que mi juventud no es un límite, sino más bien es un impulso para poder confiar más en Dios. Y es que es verdad que ahorita en la etapa en la que estamos, siendo jóvenes, o al menos en la etapa en la que estoy yo, porque no sé si las personas que están viendo ahorita están en la misma etapa que yo, pero bueno, lo que quiero decir es que en la juventud sentimos con más intensidad las cosas, con más emoción, con más pasión, y a veces tal vez creemos que eso está mal. Está mal a veces si está mal redireccionado, pero cuando está bien redireccionado, en realidad la juventud es un impulso para atrevernos a confiar con más intensidad en Dios. Y que la juventud es una etapa para atrevernos a hacer cosas que nos dan miedo, para no quedarnos con esas ganas tal vez de comernos el mundo, pero con ese deseo bien redireccionado, como mencioné anteriormente, sino con ese deseo puesto en las manos de Dios. Al fin y al cabo es algo muy hermoso, es una etapa muy hermosa en la que podemos sanar y atrevernos a hacer cosas que tal vez creíamos que eran imposibles. Y es que antes de este viaje venía cargando con tantas cosas, con tantas etiquetas que hacían pesado más mi corazón. Venía tal vez construyendo una identidad falsa de mi yo por, por mis heridas. Y esta experiencia me permitió sentir que en realidad soy capaz, que el Señor quiere
que yo sea capaz de cumplir mis sueños y que me hagan los medios necesarios para poder hacerlo, pero tampoco como que nos va a llegar con la solución así en las manos, sino que Él quiere que cumplamos nuestros sueños, pero también quiere que nosotros formemos parte de ese proceso de construir esa posibilidad de que esos sueños se hagan posibles, de atrevernos a confiar a pesar del miedo, de atrevernos a soñar alto. Él es el primero que nos da alas para volar, para poder llegar a cumplir nuestros sueños, y Él es el padre que más se enorgullece al ver a sus hijos cumpliendo lo que más anhelaron. Tal vez esperaban que yo les hablara de los lugares a los que fui, de mi experiencia viendo al Papa. No digo que eso no haya sido completamente hermoso y de verdad que también impresionante, pero más que toda esta experiencia, el mensaje principal que quiero comunicar a través de este testimonio es cuáles son los frutos de la confianza en Dios. Y creo que uno de los frutos más grandes de la confianza en Dios es que aumenta la confianza también en nosotros mismos, en que se reconstruye nuevamente esa identidad que Dios tiene para nosotros, esa verdadera identidad, que somos capaces, que podemos hacer lo que nos proponemos, que somos suficientes ante sus ojos. Y una frase que me acompañó durante este proceso, que me ha ido acompañando durante este proceso y que quiero que lo siga haciendo, es una frase de Santa Teresita del Niño Jesús, y es: Dios no inspira deseos irrealizables. La frase completa prácticamente dice: Dios no inspira deseos irrealizables y por lo tanto puedo aspirar a llegar a la santidad. Y ese es el sueño más grande al que debemos aspirar. Pero Dios también valida todos esos sueños que vos tenés de, no sé, querer formar una familia en un futuro, de terminar tu carrera, de trabajar en lo que amas, de tener una relación de noviazgo, de tener amistades santas. Todos esos sueños suman para poder llegar a construir, para poder llegar a lograr ese deseo que también tiene nuestro corazón de llegar a la santidad. Y para terminar, quiero agradecerte por ver este video hasta el final y también permitirme abrirte un poco de mi corazón y contándote esta experiencia. Y espero que ojalá, si tal vez estás pasando por un momento en el que te sentís estancado, en el que también llevas cargando con estas etiquetas de que no te sentís capaz, de que tal vez no te sentís suficiente, entrega al Señor todos esos dolores y esas heridas frente al Santísimo, que es algo que también a mí me ayudó muchísimo en este proceso de sanación, que aún no termina, porque debido hasta termina hasta que nos muramos. Cuando iniciamos nuestro proceso de sanación termina hasta que nos podamos encontrar cara a cara con el doctor de nuestras almas, que es Jesucristo. Pero que animarte a confiar a pesar de cualquiera que sea el pronóstico, animarte a confiar en Dios y a redescubrir cuál es tu verdadera identidad, qué es lo que Dios realmente piensa de vos, que sos un hijo, que sos una hija capaz y que quiere construir junto a vos, que incluso tu esfuerzo por dar ese granito de arena para Él es muy importante, porque quiere hacerte partícipe de la gran obra que está haciendo en tu vida.